Buenas noches, hermanos. Es un gusto y un gozo saludarles a través de estos medios. Y bueno, la verdad es que es una bendición, como siempre, traer con ustedes o para ustedes la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 23. El Evangelio de Mateo, capítulo 23. Así que si ustedes me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Le daremos lectura en unos momentos, así que estaría bien si ustedes me pueden seguir con su vista para la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, pues antes de leerla, si quisiera a manera de introducción decir algunas consideraciones que nos ayudarán a poner en contexto este tema que el evangelista Mateo nos menciona en este capítulo, que bien realmente es uno de los pocos capítulos que guardan una unidad en cuanto a su tema, al menos los primeros 36 versículos que estaremos viendo en esta porción de la escritura, realmente guardan una sola unidad, como lo veremos más adelante. Así que, bueno, hermanos, solamente quiero mencionar algunas cuestiones. El tema de esta tarde o de esta noche, como lo tienen incluso en sus Biblias, es las denuncias de Jesús, o Jesús acusa a escribas y fariseos. Para efectos de nuestro estudio, el tema lo hemos titulado Denuncias contra los fariseos. En lo personal, a mí me gustaría detallarlo de manera aplicativa como los falsos maestros. En pocas palabras, aquí tenemos cómo Jesús denuncia a los falsos maestros, a los falsos líderes espirituales que se encontraban en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como lo veremos más adelante. Entonces, es muy significativo cómo no solamente en esta porción de las Escrituras, sino en otros lados del Nuevo Testamento, se nos describen a los líderes espirituales, tanto buenos o los que son de sana doctrina, como a los falsos maestros. Por ejemplo, ahí tenemos en 1 Timoteo capítulo 3 y su paralelo en Tito capítulo 1, la descripción de los líderes espirituales como Dios los quiere. Sí, es decir, aquí tanto en 1 Timoteo 3 como en Tito 1 se nos da una lista detallada de los requisitos o las características o las calificaciones o cualificaciones que un líder espiritual debe de tener para con el rebaño de Dios. Y todas son características morales, de alguna manera. Solamente hay una característica que tiene que ver con su habilidad, y esa es la de que debe de ser capaz de enseñar. Enseñar obviamente la sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces, de manera muy paralela o contrastada, vemos cómo hay otras porciones de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento particularmente que nos detallan también a los falsos maestros. Tenemos listas, por ejemplo, como 2 de Pedro capítulo 2 y Judas, versículos 10 al 16, en donde también de manera detallada y en forma de lista podríamos ponerlos, hay características que describen a un falso maestro. Entonces, lo particular, lo que quiero señalar con esto que estamos mencionando en este primer punto es que la palabra de Dios, escucha esto, hermano, para identificar a los falsos maestros, nos describe no tanto su carácter, sino más bien el contenido de su enseñanza. De esta manera podemos nosotros guardarnos. Dios en su plena sabiduría y en su infinito conocimiento, Él quiso revelarnos a manera de que nosotros podamos guardarnos de las acechanzas y las enseñanzas de los falsos maestros, cómo es su carácter y no tanto su enseñanza, porque su enseñanza a lo largo de los siglos puede cambiar, a lo mejor no tanto su contenido, pero sí su forma, de manera que Dios diseñó en su palabra darnos a conocer cómo son en su carácter, cómo es en su forma de vida los falsos maestros, para que podamos identificarlos y así guardarnos de sus enseñanzas y su influencia dañina.
Sí, y de eso, realmente esa es la estrategia que aquí el Señor Jesús utiliza en este mismo pasaje que veremos en los versículos que veremos más adelante. Ahora, antes de adentrarnos al pasaje que nos atañe en esta ocasión, quisiera únicamente a manera de contexto inmediato establecer en dónde nos encontramos. Bueno, primeramente, históricamente, ¿en dónde nos encontramos? ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, aquí en las últimas semanas, ya hemos estado viendo realmente la Semana de la Pascua. Recuerdan que inició ahí con la entrada triunfal en el capítulo 21, capítulo 20 y capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Recordarán, también vimos que a partir del capítulo 21, versículo 23, ahí se nos dice que Jesús había entrado al templo. Recuerdan, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se enseñaba. Entonces eso establece el contexto. Aquí entonces estamos en un día martes de la Semana Mayor. Esto es la última semana antes de que el Señor Jesús fuera arrestado y posteriormente crucificado y muerto y sepultado. Aquí entonces tenemos al Señor Jesús en un día martes, en el día martes de la Semana Mayor, en el templo de Jerusalén enseñando. Y como lo dice incluso ahí mismo, y lo vimos hace 8 días, nuestro hermano Israel nos describió de manera muy clara la manera en cómo Jesús fue confrontado por los líderes religiosos que él condenaría en este capítulo 23 que veremos. Él fue confrontado por distintos grupos religiosos que representaban la élite espiritual de ese tiempo. Vimos cómo los saduceos lo confrontaron en el versículo, primeramente en el orden que nos pone Mateo en el capítulo 22, fue confrontado primeramente en el versículo 15 por los fariseos, ¿recuerdan? Y posteriormente ahí en el versículo 23, ahora fueron los saduceos, que eran realmente un grupo religioso que se oponía a los fariseos. Pero en esta ocasión, tanto era el odio de los líderes religiosos que, no importando sus diferencias, ellos se unieron en contra del Señor Jesús. Y como no pudieron ni los fariseos ni saduceos por separado, en el versículo 34 nos dice: pero al oír los fariseos que se había dejado callado los saduceos, se agruparon. ¿Se dan cuenta? Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Entonces vemos cómo después de que por separado los grupos de los fariseos y los saduceos habían fallado en su intento de hacer caer al Señor Jesús en alguna herejía y así poder tener una excusa para arrestarlo y matarlo, no pudieron, y entonces se unen, pero de igual manera su fracaso fue el mismo, el resultado fue el mismo. Así que aquí, al ya no tener nada que decir estos grupos religiosos, Jesús ahora toma la iniciativa y se dirige hacia sus discípulos y a la demás multitud. Sí, y aquí es donde nos encontramos en el capítulo 23, versículo 1. Fíjense, le voy a dar lectura al texto. Síguenme ustedes ahí con su vista. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Versículo 22. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Wow, qué increíble texto, ¿no es así, hermanos? Una simple leída es bastante abrumadora para hacernos ver el espíritu o el tono de este texto de condenación, de una indignación por parte de nuestro Señor Jesucristo hacia este grupo religioso. Vemos realmente aquí que el Señor Jesús guarda sus palabras más severas hacia el grupo religioso que representaba la autoridad de la enseñanza de la palabra de Dios en los tiempos del Señor Jesús. De manera que aquí, hermanos, veremos 2 elementos de los falsos maestros que nos ayudan a guardarnos de ellos y de sus influencias. 2 elementos de los falsos maestros que nos ayudan a guardarnos de ellos y sus influencias: su descripción y su destino.
su descripción y su destino. Veremos su descripción de los versículos 1 al 12 y su destino de los versículos 13 al 36. Así que, hermanos, voy a pedirles que ahí nos acompañen en la primera parte de su descripción, versículos 1 al 12. Véanlo ahí, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2, aquí realmente voy a frenarme un poco en el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ven esa primera frase, en la cátedra o en la silla, literalmente, de Moisés, es decir, el lugar de enseñanza de la ley de Dios o la palabra de Dios, la ley mosaica. Se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, ¿por qué los escribas y los fariseos? Porque aquí es que el Señor Jesús se enfoca únicamente en este grupo, si no eran los únicos religiosos de ese tiempo, estaban los mismos saduceos que vimos en el capítulo 22 anterior. Bueno, la razón es porque los escribas o los doctores o los conocedores de la ley y los fariseos representaron más que ningún otro grupo religioso la guía espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo. Pues ellos eran los estudiosos y doctores de la ley, como ya mencionamos. Sin embargo, ellos usurparon ese lugar que no les correspondía, como lo hace indicar el texto. Fueron ellos, los falsos maestros, que usurparon el papel de guías en lugar de Moisés para acercarse a Dios. Me refiero guías para acercarse a Dios, guías del pueblo. Obviamente el pueblo de Israel los buscaba como los conocedores y las personas que podían llevarlas más cerca a Dios, pero era todo lo contrario. Así que continúa diciendo el versículo 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahora vamos a frenarnos aquí por un momento. No todo lo que enseñaban los escribas y los fariseos era falso, por eso dice, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, en cuanto a lo que se conforme con la Escritura, esto sí, escuchadlo y ponerlo en práctica, en otras palabras. Pero continúa diciendo ahí el Señor Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, esto es el epítome de sus características como falsos maestros. Su hipocresía. Eso es la mayor definición de la hipocresía. Decir, pero no hacer. ¿Sí? Ellos, fíjense, aquello en lo que sí se conformaba con la Escritura no lo ponían a la práctica. Eso era lo que estaba diciendo. Aquí, hermanos, tenemos la característica número 1 de los falsos maestros. Los falsos maestros son hipócritas. Y esto, como veremos, es la característica general, la característica que permea todas las demás cualidades o características de los falsos maestros. De manera paralela, recuerdan que hicimos referencia a 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 para referirnos a las cualidades o calidades de los líderes espirituales. Hay una característica general que describe de manera general a todas las demás, que es su irreprensibilidad. ¿Recuerdan? Bueno, aquí de manera similar o paralela, pero de manera negativa, los falsos maestros se distinguen por su hipocresía. Y esto lo vamos a ver, fíjense, en el versículo 13, ahí menciona más adelante, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Luego en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y así, versículo 16, 23, 25, 27, 28, 29, es repetida este adjetivo que describe la cualidad, digamos, general o que sobresale
en los falsos maestros, la cual es su hipocresía. La palabra hipócrita o hipocresía que se utiliza aquí en este pasaje se refiere a un actor o a una persona que actúa en un escenario. De ahí un pretensor o un hipócrita o disimulador, un doble cara. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la primera característica de un falso maestro. Un falso maestro es un hipócrita. Veanlo ahí, versículo 4 continúa diciendo: porque atan cargas pesadas. Y aquí da las razones. Fíjense muy bien, aquí en el versículo 3, realmente el Señor Jesús da un imperativo: guardadlo y hacedlo. Dos imperativos, para ser más precisos. Es decir, escucharlo o poner atención, guardarlo, es así como se traduce en la Reina Valera, pero en el original podría traducirse como poner atención y hacedlo, obviamente con miras a una obediencia. Estos son imperativos. Aquí el Señor Jesús nos está mandando que hagamos algo y continúa diciendo: mas no hagáis. Otro imperativo, conforme a sus obras. Es decir, no imiten la manera en cómo ellos viven, que dicen pero no hacen. Son hipócritas, ya lo vimos. Entonces, ese es el verbo principal, esos son los verbos, las acciones principales. Esto carga la idea principal. Aquí, a partir del versículo 4, nos da las razones por las que no debemos de obedecerlos, que son realmente las siguientes características que nos va a seguir detallando aquí el Señor Jesús, que registra Mateo. Y la primera es: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere con esas cargas pesadas y difíciles de llevar que ahí menciona? Ahí al principio del versículo, noten ahí. Bueno, estas cargas pesadas y difíciles de llevar se refiere a las imposiciones legalistas de la tradición humana. ¿Recuerdan? Ahí los fariseos y escribas habían cargado espiritualmente a los hombres con mandamientos rigurosos que ni ellos ponían en práctica. Recuerden, simplemente en el sábado ellos, de acuerdo a la Midrash, que es la tradición o la interpretación judía de las escrituras del Antiguo Testamento, habían impuesto más de 200 mandatos o cosas que ellos debían de seguir que no debían hacer en el día de descanso, el sábado. Cosas que ni siquiera se encontraban realmente en la palabra de Dios, en la ley mosaica. Pero ellos los habían, una tradición de hombres, las habían elevado casi al mismo nivel de la palabra de Dios. O al mismo nivel de la palabra de Dios. Y eso consiste, hermanos. Vean, por ejemplo, si recuerdan en Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2 que ya vimos, recordarán estas palabras del mismo Señor Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. ¿Se dan cuenta en ello? Aquí los escribas y fariseos, la tradición de los escribas y los fariseos habían impuesto este mandato de hombres, diciendo que si no se lavaban las manos, lo que comían era impuro y por lo tanto, ellos al comer sin lavarse las manos se hacían impuros. Eso no se encontraba en la ley de Dios. Habían elevado a ese grado tradiciones de hombres al mismo nivel que la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús los denunció y por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, como ya también lo vimos, dijo estas palabras esperanzadoras para todos aquellos que habían estado cargados de todos esos mandatos de hombres, de su legalismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí, hermanos, tenemos la segunda característica de los falsos maestros.
Los falsos maestros son legalistas, promoviendo la salvación y o la santificación por medio de las obras o el mérito humanos. Eso lo podemos, por ejemplo, ver como en pasajes de Lucas capítulo 18, versículos 9 y 12. ¿Recuerdan ahí este pasaje de que Jesús narra esta parábola de dos hombres, el fariseo justamente y el publicano? Vemos aquí en los versículos 9 y 12 cómo es el fariseo. Fíjense, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso es el legalismo. El legalismo te puede hacer confiar en ti mismo porque te puede hacer pensar que puedes ganarte el favor de Dios por medio de lo que tú haces. Y fíjate, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, fíjense cómo se jacta de lo que él hace. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. El fariseo, el falso maestro, aquella persona legalista que se jacta de lo que él hace, no ora a Dios, sino ora consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense, el legalismo de este hombre y su orgullo hace que se compare en su justicia con otros hombres y no con la justicia de Dios. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano o cobrador de impuestos. Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es el corazón de una persona sumida, sumergida en el legalismo. Se jacta de todo lo que él hace. Al final del día esto tiene implicaciones en su salvación porque esta persona está confiando más en lo que él puede hacer que en lo que Dios puede hacer por él. El legalismo, el falso maestro que es legalista, enseñará una salvación por obras. Una salvación por obras, más que en la suficiencia de la salvación que es por medio de Cristo, por la fe, únicamente por gracia. Y podríamos pensar, bueno, no solamente como lo definimos, podríamos pensar erróneamente que este legalismo únicamente afecta a la salvación, pero no. El legalismo que enseñan estos falsos maestros también afecta la santificación del creyente. Fíjense, esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 3, ¿recuerdan? Pablo, amonestando a los Gálatas, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente aquí la respuesta era, ellos recibieron el Espíritu cuando ejercieron la fe, algo que no es una obra en términos de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Tan necios sois o tan insensatos sois? Versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, por la fe, ahora vais a acabar por la carne o por las obras de la ley. La respuesta a esto es obviamente que no. Si comenzamos por el Espíritu, es decir, en nuestra justificación, en nuestra salvación, en el momento que fuimos salvos, habiendo sido declarados justos por el Espíritu, no hay manera alguna que podamos continuar en la carne por las obras de la ley. Así como la salvación fue una obra del Espíritu, de la misma manera la santificación es una obra del Espíritu. La única manera en que podemos nosotros ser santificados, seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es por la misma obra del Espíritu de Dios en nosotros. Porque Él es el quien pone el querer como el hacer. Recuerdan ahí en Filipenses capítulo 2, Gálatas 2:20. De la misma manera, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que, hermanos, sí, si bien la justificación y la santificación se diferencian en que en la santificación hay un aspecto de nuestro involucramiento, sí, nosotros tenemos que trabajar en la justificación. No, la justificación es única y exclusivamente la obra de Dios en nuestras vidas. En la santificación sí hay un aspecto de que nosotros estamos involucrados, pero también hay un aspecto divino en ello. Y aquí Pablo está diciendo que tanto la salvación como la santificación, la obra del Espíritu está presente. Pero no, hermanos, aquí los fariseos, los falsos profetas, en su legalismo promueven única y exclusivamente la obra o el mérito humano. Y eso no puede ser, mis hermanos. El legalismo, aún hermanos como creyentes, puede afectar al creyente en lo individual o a la iglesia en lo colectivo. Y eso, el legalismo, puede hacer perder el gozo de la iglesia. ¿Por qué? Porque crea conciencias débiles. El legalismo es un pecado que debe ser evitado a toda costa. No tenemos que, hermanos, evitar y ser cuidadosos de no establecer la tradición humana al mismo nivel de la Escritura. Tenemos que guardarnos de no poner mandatos como si fueran mandatos mandados por Dios. Y tampoco prohibiciones como si Dios hubiera dicho esas prohibiciones. Eso es el legalismo. Y eso, hermanos, siendo salvos o no salvos, puede afectarnos por igual. Así que, hermanos, bueno, esa es la segunda característica. Sigamos adelante. Luego, aquí nos vamos a ir un poco más rápido. Versículos 5 al 12. Fíjense, de los versículos 5 al 12, esos versículos detallan el orgullo de los fariseos y escribas, demostrado por su deseo de aparentar espiritualidad externa. Fíjense, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran estas cajas de cuero pequeñas en donde introducían la ley de Dios y extendían los flecos de sus mantos. Continúa diciendo, obviamente esto sí era mandado, sin embargo lo que hacían no es que en sí los flecos de sus mantos estuvieran prohibidos por la ley, por supuesto que no, incluso el mismo Señor Jesús tenía flecos en sus mantos, o los bordes en sus mantos. Lo que aquí Jesús está condenando es de que con esto ellos querían aparentar una espiritualidad falsa, una piedad falsa. Y fíjense, continúa diciendo el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En pocas palabras, aman los lugares de preeminencia, aman los primeros lugares, quieren ser los primeros. Son como Diótrefes que menciona ahí Juan en su tercera epístola, que le gusta la preeminencia, les gusta ser como Dios. Versículo 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Aquí el Señor no está en sí prohibiendo los títulos, el uso de títulos, sino la motivación de que estas personas buscaban esos títulos para aparentar piedad, para aparentar que ellos en efecto eran los líderes espirituales, aquellas personas que tenían la autoridad, incluso al grado de ser considerados como Dios. Porque y fíjense, porque ahí dice, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro o líder, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. La implicación es de que ellos incluso se estaban poniendo al mismo nivel que el ungido. Eso es lo que hacen los falsos maestros, ¿no es así? Llegan a tal grado que se ponen al mismo nivel que Dios. Yo soy el ungido, ¿no? Y si critica sus falsas enseñanzas, por ejemplo, en los grupos carismáticos, ellos, los falsos maestros,
dicen que son los ungidos y por lo tanto no deben de tocarlos, no debes de criticar sus enseñanzas. Obviamente un texto sacado de los Salmos, pero sacado fuera de su contexto, ¿no? Y no llaméis llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Obviamente de la misma manera no está prohibiendo el Señor Jesús que de manera respetuosa te dirijas hacia alguien como Padre. Incluso Pablo reconoce que él era el Padre espiritual de algunos creyentes, por ejemplo en Corinto. Aquí reitero, los títulos no es lo que está prohibiendo el Señor Jesús aquí, sino la actitud detrás de que una persona en su orgullo persiga tales títulos con el afán de que sean considerados como la élite espiritual, que en su orgullo ellos se erijan como los guías espirituales. Ni sea llamado maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo o líder. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí está el corazón de la actitud. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, vuestro diácono en el original. Pero tenemos el título oficial en la iglesia de diácono, es la misma palabra, siervo, servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio que está aquí resaltando el Señor Jesús. En contraste con la actitud de los falsos maestros, el verdadero siervo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo debe ser caracterizado por la humildad. Pero aquí tenemos la tercera y última característica de los falsos maestros. Los falsos maestros son orgullosos. Son orgullosos, hermanos. Así que, bueno, si bien estas son las características de los falsos maestros, a un verdadero creyente, sin lugar a duda, alguna de estas tres características nos puede afectar, hermanos. Tenemos que orar a Dios por gracia para que nosotros no caigamos en alguno de estos pecados. Nosotros, sin lugar a dudas, podemos ser hipócritas a veces, ¿no es así? Llegamos a la iglesia y nos ponemos otra cara de religiosidad y podemos aparentar ir a los cultos y ir a las reuniones de oración y ir a las clases todos los domingos y participar y ser activos y realmente aparentar una piedad falsa como ellos lo hicieron, ¿es así? Pero mis hermanos, hay que guardarnos de las motivaciones detrás de todo lo que hacemos. No es que en sí eso esté mal, sino que la actitud con la que lo hacemos, eso es el problema, mis hermanos. Hay que tener cuidado de no ser hipócritas, de no ser legalistas y de no ser orgullosos, que eso es lo que caracteriza a los falsos maestros, mis hermanos. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, su destino. Ya vimos su descripción, versículos 1 al 12, ahora vamos con su destino, versículos 13 al 36. Ahora, ¿por qué esto es el destino? ¿Por qué hablamos de su destino? Bueno, porque ahí vemos el versículo principal en esta sección de los versículos 13 al 36, lo encontramos en el versículo 33, que dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está. Ese es su destino, ser condenados al lago de fuego, el infierno. ¿Se dan cuenta? Y ese destino es afirmado, o su condenación es afirmada por la palabra ay. Ay, en el original es una palabra onomatopéyica, suena a lo que es una condenación, ay, guay, en el original. La palabra ay es una invocación de maldición sobre alguien. Y aquí algunas personas, algunas traducciones de la Escritura han incluso titulado esta porción como los 8 ayes, porque en efecto son 8 ayes, o 7, porque el versículo 14 en los manuscritos más confiables, como lo veremos más adelante, no se encuentra. Pero aquí hay una lista de ayes que afirman el versículo 33, la condenación que estos falsos maestros merecen. Entonces,
vamos a ver que en los versículos 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29 esta palabra hay es repetida una y otra vez para describir la condenación o el destino de los falsos maestros. Iniciando aquí en el versículo 13, fíjense, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, como ya vimos, los hipócritas es la característica sine qua non o la característica principal de los falsos maestros, su hipocresía. ¿Por qué son condenados? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como lo vimos, debido a su legalismo que mencionamos anteriormente, los fariseos y escribas habían impedido tanto la salvación de ellos como la de otros que la estaban buscando. Continúa diciéndolo. Entonces, aquí quiero hacer una anotación. Escucha esto, hermano. Los falsos maestros serán condenados por hacer que otros se pierdan. ¿Sí? Y eso es lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 52. Ay de vosotros intérpretes de la ley. Otra designación de los fariseos y de los escribas. Porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Se dan cuenta? Ellos teniendo las llaves del reino, no estaban entrando ellos mismos y aparte estaban impidiendo que otros entraran. Habían cerrado el camino a la salvación, el camino hacia Dios, y ellos mismos no conocían a Dios. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Como habíamos dicho en este versículo 14 no se encuentra en los manuscritos más confiables, sin embargo, lo que menciona sí se encuentra en otros pasajes de la Escritura, así que, lo mencionamos únicamente por eso, ¿no? Versículo 15. Aquí en el versículo 15, los fariseos y escribas iban por todos lados para hacer conversos más devotos a su falsa religión que los condenaba. Eran celosos, sus conversos o sus feligreses, sus prosélitos eran más celosos, más radicales que los falsos maestros. Y esto, hermano, los falsos maestros, escucha esto, van a ser condenados o serán condenados por hacer más discípulos a su falsa religión y que los condena. Luego de los versículos 16 al 22, vemos que el Señor Jesús condena a los fariseos y a los escribas porque no entendían verdades espirituales y por lo tanto vivían licenciosamente. Eso lo vemos por la manera en cómo interpretaban, por ejemplo, los juramentos. Escucha, hermano, esto, los falsos maestros serán condenados por malinterpretar las Escrituras para justificar su pecado. Y esto lo vemos en todo ámbito, no importando qué es lo que enseñen, todo falso maestro al final del día tuerce las Escrituras para justificar su manera licenciosa de vivir. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Vean, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí los falsos maestros eran los judaizantes, los de la circuncisión. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, lo que no es apropiado. ¿Se dan cuenta? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La manera de vivir de estos cretenses, los creyentes de Creta, a los cuales Tito estaba pastoreando, estaban siendo influenciados por la falsa enseñanza de los judaizantes, que incluso estaban afectando la manera en cómo vivían y tenían esta reputación, incluso por uno de sus profetas. Y esta era su reputación: siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué triste, hermano. Y Pablo decía, este testimonio es verdadero. Su forma de vida, en efecto, era de esa manera. Y todo debido a que
estaban escuchando la falsa enseñanza de los judaizantes. Por tanto, dice Pablo, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál es la solución para la falsa enseñanza? La reprensión y apartarse de la falsa enseñanza. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro, puesto que pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí está la esencia de los falsos profetas. Dicen que conocen a Dios, pero con su forma de vida lo niegan. Su impiedad, su vida de pecado es evidencia de que ellos en efecto no conocen a Dios a pesar de que ellos claman que sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo mismo. Hay que tener cuidado porque la enseñanza de los falsos maestros puede hacernos desviar de la sana doctrina que nos va a llevar inevitablemente al pecado. Después, versículos 23 al 24, Jesús condena a los escribas y fariseos porque no podían apreciar lo más importante de la ley o lo de mayor peso, literalmente, de la ley moral, perdiéndose en los detalles más mundanos, el mosquito, y dejando pasar lo más importante, el camello. Eso va muy relacionado con lo que estábamos mencionando en la otra parte de los versículos 16 al 22. Su falta de discernimiento, debido a que los falsos maestros en efecto no pueden entender a Dios, su manera de vivir es caracterizada por una falta de discernimiento espiritual. Versículos 25 y 26, Jesús condena la falsa apariencia de piedad de los líderes religiosos que únicamente se preocupaban por lo externo en vez de lo externo. Y en los versículos 27 y 28 afirma el mismo principio. Posteriormente, en los versículos 29 al 36, la última condenación del Señor Jesús se dirige hacia los fariseos debido a su afiliación con sus padres homicidas del Antiguo Testamento. Ellos, sus antecesores, sus padres mataron a los profetas del Antiguo Testamento, comenzando desde Abel hasta el último profeta, Zacarías, pues desearon matar a Jesús y eventualmente matarían y perseguirían a los apóstoles y a la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces el Señor Jesús termina con esta predicción: de cierto os digo, o amén en el original, verdaderamente podríamos decirlo, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Obviamente eso ocurrió cuando en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén fue destruido. Hermanos, esto debe de dejarnos claro que la palabra de Dios, así como en su descripción es acertada, también el destino será determinante de los falsos profetas. Podemos confiar que así como el Señor Jesús pudo describir de manera certera a los falsos maestros, podemos confiar que el destino de estos falsos maestros también será puntual. Será como Él dijo que sería. Ellos serán arrojados al lago de fuego eterno. Y debido a que ellos tienen mayor influencia y conocen más de la palabra de Dios, aunque la tuercen para su beneficio y para su condenación, ellos recibirán mayor condenación. Su castigo será más severo y su dolor y su sufrimiento será peor que el de otros. Así que, hermano, si bien reitero, espero que tú no estés en esta condición de ser un falso maestro, pero bien podríamos tener algunas de las características en nuestras vidas. Podemos ser hipócritas, podemos ser legalistas, podemos ser orgullosos a veces también, hermanos. De la misma manera, puede el Señor castigar y reprender duramente nuestra forma pecaminosa de vivir como la de los falsos maestros, no con una condenación en el infierno, pues si eres creyente ya no hay condenación para ti que estás en Cristo, Romanos 5. Sin embargo, sí debes de ser cuidadoso, arrepentirte de tu pecado si estás pecando de alguna de estas maneras, y pedirle al Señor porque Él restaure tu comunión con Él y con la iglesia,
para que pueda ser de mayor utilidad y de mayor impacto para el mundo caído. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te rogamos, te damos gracias primeramente por este estudio que nos has dado de tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas cómo es un falso maestro a la luz de tu palabra. Y esto nos da un temor santo, sano, de evitar a toda costa estos tipos de pecados que caracterizan a los falsos maestros, Señor. Asimismo, danos discernimiento para que podamos reconocer las acechanzas y la manera de actuar de aquellas personas que se erigen como líderes espirituales en tu iglesia, y ayúdanos a que podamos obrar de manera sabia para apartarnos de esas malas influencias y así que tu iglesia tenga un mayor impacto para tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.